Eso quiero que me puedan acompañar en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias por lo que nos permites compartir y vivir. Gracias, Padre, por el honor y el privilegio de acercarnos a ti en oración, en alabanza, en adoración. Gracias, Padre, porque nos honras al escuchar nuestra oración. Gracias, Padre, porque tú, siendo tan grande, maravilloso y hermoso, te dignas a escuchar nuestra oración, nuestros ruegos, nuestro cántico. Gracias, Padre, por el honor que es el poder acceder a ese hermoso trono de gracia. Gracias, Padre, por la vida de tu Hijo. Gracias, Padre, porque ese velo ha sido rasgado y nos podemos acercar confiadamente, sin temer al castigo, a la recriminación. Gracias, Padre, porque nuestros pecados han sido perdonados. Podemos acercarnos confiadamente a tu trono. Y gracias porque es un trono hermoso y precioso, de gracia, de misericordia, de amor. Gracias por el Espíritu que has derramado en nuestros corazones. Gracias por tu Espíritu en nosotros. Y continuamos, Señor, abiertos a escuchar tu voz, Padre. Te pido que seas tú quien hable en esta noche, quien habla en nuestras vidas, que seas tú quien nos transforme, Padre. Amén. Vamos a ir a Lucas, capítulo 3. Lucas capítulo 3. ¿No tienen Biblia ahí atrás? ¿Sí? No, pero dos personitas o una personita que puedas irte allá con ellos, que tengas Biblia, y con estos dos jovencitos. No es dejarles la Biblia, es hacerse con ellos, ¿listo? Para seguir la lectura. Esta enseñanza, si quieren, los que anotan y demás, quieren colocar algún título. Yo la llamaría Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Y yo quiero que podamos poner a volar nuestra imaginación mientras leemos la Escritura, mientras leemos este Evangelio de Lucas. Vamos a leer mucho, ¿sí? Vamos a leer la Biblia. ¿Quién iba a pensar, no? Vamos a ir a leer la Biblia. Vamos a leer nuestra Biblia. Y quiero que puedan ponerse, ¿sí? Podamos colocarnos todos, ¿sí? En la posición de los discípulos y en todo lo que hizo Jesús, todo lo que era caminar con Él, estar con Él, verlo a Él. Y en Lucas 3, del versículo 21 en adelante, Lucas 3:21 dice, Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué manera de comenzar, ¿no? Jesús se bautiza, ora, y se abren los cielos, y retumba una voz que dice, tú eres mi Hijo, ¿sí? En ti tengo mi complacencia. Y ahí inicia, ¿cierto?, lo que nosotros llamamos como el ministerio del Señor, ¿sí?, terrenal, por llamarlo de alguna manera. Y continúa Lucas luego en el capítulo 4. Vamos a estar dando unos saltos, pero probablemente nos vamos a quedar en Lucas. Lucas 4 nos cuenta en el versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo,
volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y ahí comienza a contarnos acerca de cómo Jesús fue tentado en el desierto, pero cómo superó esa tentación. Y en el versículo 14 nos dice, y Jesús volvió, versículo 14 del capítulo 4, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba, ¿cierto? Pues hasta ahora, hasta donde vamos ahí. Primero es bautizado, luego va al desierto y es tentado y logra vencer la tentación. Y nada más ni nada menos que del tentador por excelencia de Satanás, ¿cierto? Hace aquello que la mujer en el huerto y el hombre no pudieron hacer, que fue enfrentar la tentación y vencerla. Y Jesús tiene el poder para vencer, ¿qué? La tentación. Pero no solamente hacía eso, también enseñaba. ¿Cómo enseñaría Jesús? ¿Cómo sería ver a Jesús enseñando? ¿Sería carismático? ¿Sería más parco? ¿Sí? ¿Cómo sería su manera de hablar? ¿Cómo sería su manera de enseñar? ¿Sí? ¿Utilizaría mucho las manos como hacemos aquí los colombianos? ¿Sí? ¿O sería más como los europeos que son más calmaditos para hablar? ¿Sí? En algunas regiones y demás. ¿Cómo sería Jesús enseñando? Sí, eso es lo que quiero que conforme vayamos leyendo nos hagamos esas preguntas. ¿Cómo sería ver eso? ¿Cómo sería ver a Jesús dando una de sus parábolas, enseñando? ¿Cómo sería cuando en el versículo 18, ahí en mismo Lucas 4, se levanta en la sinagoga y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí? Toma un rollo y lo lee. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo sería verlo pronunciar esas palabras? O sea, cuando nosotros leemos esto tiene que ser vivo, hermoso y precioso, y quiero que podamos utilizar la imaginación que el Señor nos ha dado. ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Cómo lo vemos? ¿Con qué expresión? ¿Cómo lo haría? ¿Sí? ¿Cómo lo diría? ¿Dónde haría él el acento? ¿No? Nosotros tenemos una manera de leer las cosas y de decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, pero lo habrá dicho así, lo habrá dicho con más fuerza, con menos fuerza. ¿Qué habrá hecho de énfasis? Continúa. En este tiempo, Jesús, conforme va enseñando, conforme va avanzando en su ministerio, personas comienzan a seguirlo y él comienza a llamar a personas a que lo sigan, a los discípulos. Y muchos lo seguían y aún no había escogido a los 12. O sea, los 12 hacían parte de un grupo más grande que seguía ¿a quién? A Jesús. Entonces ellos eran testigos de todas estas cosas. En el versículo 31 de Lucas 4, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Ahí estaba enseñando. Y nos cuenta, se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¡Qué hermoso! ¿Cómo era eso? ¿Cómo es una palabra con autoridad? ¿Cómo era Jesús? Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Imaginen la escena, está Jesús enseñando y todo y se rebota, ¿cierto? Un espíritu, o sea, una persona con un espíritu inmundo y empieza a decir, ¿qué tienes conmigo? Sí, y a levantar su voz y demás. Y continúa y Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Y qué pasó? El demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Y qué pasó con todos los que estaban ahí? Versículo 36. ¿Cómo quedaron ellos? Maravillados. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó, versículo 38, y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Aquí hay una dinámica. O sea, Jesús hace algo y continúa, y continúa, y continúa. Y no termina de hacer algo y continúa a hacer algo más. Y los discípulos están ahí alrededor viendo todas estas acciones, todos estos hechos de Jesús.
Y nos cuenta, e inclinándose hacia ella, o sea, Jesús, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante les servía. Qué hermoso. Y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿Cómo sería eso? O sea, ser uno, ¿sí? Uno de esos discípulos que estuvo en ese espacio de tiempo, ver a Jesús enseñando, reprendiendo, ¿sí? A un espíritu inmundo. Luego vamos a la casa de Simón, yendo a la casa de Simón, y ahí, no, que la suegra está con fiebre. Y Jesús, no hay problema, reprendiendo la fiebre. Y no solo eso, sino que luego fueron a otro lugar y allá llegaron personas con necesidad. ¿Y Jesús qué hacía? Los sanaba. Y a los que tenían espíritu inmundo, los liberaba. Y los discípulos todo ese tiempo, ¿qué estaban haciendo? Observando, muy bien, observando, ¿cierto? Aprendiendo, de alguna manera, observando. Y en versículo 43, dice Jesús, en el versículo 42, perdón, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. O sea que pasó toda la noche en esa dinámica de sanar, de ayudar a las personas. Y él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Luego pasa otro episodio, que en algunas de nuestras Biblias tiene un subtítulo ahí que dice la pesca milagrosa, que es cuando entra en la barca de Simón, ¿sí? A predicar porque había muchas personas en la playa. Entonces se aleja la barca un poco, predica, y en el versículo 4 nos dice, 5:4, o sea, capítulo 5, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Y Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra voy a echar la red. Y cuando lo hizo, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces tuvieron que llamar a los compañeros y demás, ¿cierto? Para que los ayudaran a levantarla. En el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y tenemos esa dinámica de Jesús haciendo milagros, ¿sí? Y los discípulos observando, los discípulos maravillados. Nos dicen que todas las personas estaban maravilladas de todo lo que él hacía. Luego continúa, versículo 12 en adelante, nos cuenta cómo sana a un leproso, ¿cierto? En el versículo 17 en adelante nos cuenta de cómo sana a un paralítico, que es una escena que algunos conocemos, en las que él estaba enseñando en una casa. Llegan y los amigos del paralítico abren el techo, ¿cierto? Y lo bajan para que Jesús pueda orar por el perdón y ser sanado. Y en el versículo 24 en adelante nos cuenta cómo lo sana. Y en el versículo 25 nos dice, al instante, levantándose, o sea, el paralítico, en presencia de ellos y tomando la camilla en la que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Qué dice? Hoy hemos visto maravillas. O sea, ¿qué dijeron? ¿Hoy hemos visto qué? Maravillas. Porque ¿qué han estado viendo? Y tan solo llevamos 2 capítulos. ¿Qué han estado viendo los discípulos y los que los rodean? Sanidades, maravillas, milagros. Personas que no podían caminar y de repente no, pues gracias a la intervención divina me refiero, caminan, ¿sí? Maravillas, estaban maravillados. Luego Jesús comienza a enseñar, llama a otros discípulos más y comienza a enseñar.
Viene un hombre en el capítulo 6, ya estamos, en el capítulo 6 viene un hombre con una mano seca y nos cuenta capítulo 6, versículo 6, aconteció que en otro día de reposo, él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha, no la podía utilizar, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y le dijo al hombre que tenía la mano seca, ¿qué le dijo? Levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en medio. Y Jesús le dijo a los que estaban ahí, ¿no? ¿Qué se debe hacer en este día? ¿Hacer las cosas buenas o hacer cosas malas? ¿Salvar una vida o quitarla? Y todos quedaron callados, ¿cierto? Y le habló al hombre y le dijo en el versículo 10, extiende tu mano. Y él lo hizo así. ¿Y qué pasó con la mano? ¿Fue qué? Versículo 10. Fue restaurada. ¿Cómo sería eso? O sea, caminar con Jesús, ¿sí? Y ver todas estas maravillas hermosas y preciosas y todos maravillados y demás. Versículo 12 en adelante nos cuenta de cómo Jesús escoge a los 12, a sus 12, incluido Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, dice el versículo 16. Versículo 17 nos dice, y descendió con ellos, ¿con quiénes? Con los discípulos, ¿cierto? En este caso en especial con los 12 que él escogió, y dice, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de otras regiones, que habían venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Por qué querían tocar a Jesús? El versículo lo dice, ¿cierto? Pero ¿por qué lo querían tocar? ¿Qué salía de él? Poder, ¿sí? ¿Y todos eran qué? Sanados. Muy interesante. Y alzando los ojos hacia sus discípulos les dijo, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y comienza a hablar de las bienaventuranzas, o lo que hoy en día nosotros le llamamos las bienaventuranzas. Y en el versículo 27 continúa hablando a sus discípulos y les dice, pero a ustedes los que oyen esto les digo, amen a sus enemigos. Dile que está a tu lado, escucha. Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te hieran una mejilla, dale también la otra. Al que te quite la capa, no le niegues la chaqueta, la túnica que tienes. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieren ustedes que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tiene? ¿Cierto? ¿Qué mérito tiene? O sea, nosotros como seguidores de Jesús, no estamos llamados a amar a los que nos aman, y a sonreírles solo a los que nos sonríen. Estamos llamados a amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Continúa versículo 34. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Claro, le hago el favor a esta persona porque sé que luego me va a hacer tal otro favor. Esa no debe ser la mentalidad de aquellos que seguimos a Jesús, pero ese no es el tema. Amen pues a sus enemigos y hagan el bien y presten, no esperando de ello nada. Y sea su galardón grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ¿qué? Ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también su Padre que está en los cielos es misericordioso. Y continúa. Y en el versículo 40 nos dice algo muy interesante. Versículo 40, Lucas 6, continuamos ahí. El discípulo no es superior a su maestro, pero más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro.
O sea, todo lo que está haciendo Jesús, toda la dinámica con que se está moviendo Jesús, todo lo que Jesús viene haciendo, enseñando, sale poder de Él, ¿Mm? Sana, habla de amar sin condición, ¿Mm? O sea, habla de amar sin pero es que usted no sabe lo que me han hecho, pero es que usted no sabe lo que mi mamá, pero es que usted no sabe lo que en el trabajo. Y Jesús dice, amén, pero es que usted no sabe, esa persona me calumnió, habló mal de mí, ora por ella. Toda esta dinámica de lo que Jesús venía haciendo, y les dice a ellos, el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, les está diciendo, no les estoy planteando un ideal que ustedes no van a llegar a cumplir. Les está diciendo, ustedes van a ser perfeccionados, ¿sí? Van a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, como lo dice luego Pablo, y van a poder hacer esto, porque no es en sus fuerzas. Saltamos al capítulo 7, después de más enseñanza de Jesús. Y capítulo 7, versículo 11, nos dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que los llevaban, se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, ¿a quién le estaba hablando? Al muerto, muy bien. A ti te digo, levántate. Entonces el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Versículo 22. Juan el Bautista envía a unos de sus discípulos, ¿cierto?, a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Y en el versículo 22 Jesús les dice, vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto. Los ciegos ven, ¿los qué? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Caminando con Jesús, hay todo lo que ellos veían, ¿sí? Milagros, sanidades, resurrección y demás. Y saltamos al versículo 39. Vemos otro aspecto de Jesús. Leámoslo desde el 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, y una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco, ¿cierto?, de un perfume hermoso, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. ¿Para quién lo dijo? Para sí. O sea que ¿cómo lo dijo? ¿En voz alta, bajito o incluso en su mente? ¿Y qué pensó él? Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y empieza a hablarle. Pero miren todo lo que está aconteciendo. O sea, Jesús, ¿cierto?, hace todas estas cosas externas, pero no solo eso, sino que los discípulos ven cómo Él puede incluso discernir lo que las personas a su alrededor están pensando. Así en todo lo que hace Jesús después de que es bautizado en el poder del Espíritu, no solo enseña con autoridad, ¿cierto?, sino que también echa fuera espíritus inmundos, hace sanidades, y fuera de eso percibe los pensamientos de aquellos que lo rodean y puede responderle a las personas que lo rodean cosas que ellos están pensando pero que no se atreven a decirle.
Vamos a Lucas 8, versículo 22. Lucas 8, 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, perecemos. Y él se despertó, reprendió el viento y a las olas, y éstas cesaron, y se hizo una bonanza, ¿cierto? Un tiempo bonito. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, ¿qué? Se maravillaban. Y se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Cierto? Que aún los vientos, ¿cierto? Aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. O sea, lee mentes, coloquémoslo en estos términos para que lo leemos, ¿cierto? Puedes leer la mente de otros, ¿sí? Levanta muertos, o sea, hace un montón de cosas maravillosas, enseña con una autoridad impresionante y fuera de eso, el clima lo obedece. Y se maravillaban, nos cuenta la escritura. Luego ahí en el versículo 26 en adelante, llegan donde el endemoniado gadareno, ahí hay otro episodio. Versículo 43, vamos a saltar hasta el versículo 43. Una mujer, de Lucas 8 todavía, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo, ¿qué? El flujo de sangre. Pero Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y todos dijeron, no fui yo, no fui yo. Y Pedro, pues, sí, en medio de tanta multitud, Pedro le dice, Maestro, o sea, la multitud te aprieta y te oprime. ¿Cómo así que quién te ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido, ¿qué? Poder de mí. Entonces Jesús, ¿cierto? Enseña con autoridad, sana, echa fuera espíritus inmundos, pero no solo eso, ¿cierto? Resucita muertos, y no solo eso, puede leer la mente de aquellos que lo rodean, y puede percibir la intención del espíritu, de su corazón, y no solo eso, sino que poder sale de él, y las personas pueden tocarlo y tomar de ese poder que está fluyendo de alguna manera en él, por él y para él. Y todos los discípulos viendo todas estas cosas, caminando con él, viendo esto. Y ahí continúa y tenemos la historia de cuando visita a la hija de Jairo, ¿cierto? Y resucita, o sea, otra resurrección. Y en el capítulo 9 comienza diciéndonos, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Les dio poder y autoridad, ¿cierto? Sobre demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 3. Y les dijo, no tomen nada para el camino, y les da una serie de instrucciones. Y versículo 6 nos dice lo que ellos hicieron. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Versículo 10. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, pero cuando la gente lo supo, ¿qué hizo? Lo siguió. Y ahí se da la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Cómo sería eso? O sea, Jesús empieza a repartir panes y peces, ¿sí? Y no se acaban. O sea, se los reparte a los discípulos, ellos reparten a la multitud. ¿Y qué pasaba con los panes y los peces? O sea, ni siquiera podemos contemplar cómo pasaba eso. O sea, cómo acontecía, así, mitosis, o sea, mitosis del pan ahí, sí, salía otro, o sea, cómo acontecía esto. Eso es hermoso. Versículo 21, después de ya esa escena, pero él les mandó que a nadie le dijeran, cierto, que él era el Cristo, y se los encargó rigurosamente. Y les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucita al tercer día. Y les decía a todos, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? El que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero les digo en verdad, cierto que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob, subió a un monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces tenemos, enseña con autoridad, resurrecciones, echa fuera espíritus inmundos, sana enfermedades, le habla al clima y lo para, puede percibir los pensamientos de las personas que lo rodean, sale poder de él, y ahora tenemos que ora, ¿cierto? Y acontece ahí en el monte un evento sobrenatural, que su rostro se ve resplandeciente y sus vestiduras son transformadas. Y aquí, continúa el versículo 30, 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de la gloria y hablaban de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y ahí es cuando Pedro llega y le dice, Señor, hagamos aquí 3 carpitas para quedarnos. Y ahí nos cuenta el versículo 34, mientras Pedro decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Cómo describirían ustedes, qué palabra utilizaríamos para describir lo que estaba aconteciendo? Si ustedes le fueran a contar a otra persona, mira, lo que está pasando es sobrenatural. ¿Qué otra palabra utilizarían? Milagroso, ¿qué más? Poderoso, muy bien. ¿Qué más? Fuera de serie. ¿Cómo? Maravilloso, allá atrás. Increíble, asombroso. Muy bien. ¿Cómo? Re wow. Super wow. Esa es mía. Y vamos a versículo 40, todavía continuamos en Lucas 9. Viene una persona a darle quejas a Jesús. Mira, yo le rogué a tus discípulos que le echaran fuera, ¿sí?, a este espíritu inmundo y no pudieron. Y Jesús dijo, generación, bueno, no dijo, eso me lo acabo de agregar yo. Dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y los he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y él llega, ¿cierto? Y lo libera, reprenda al espíritu inmundo, sana al muchacho, se lo devuelve a su padre y versículo 43 nos dice, todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, quiero que estas palabras les penetren muy bien en sus oídos. Acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían esas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendieran y temían preguntarle a él al respecto. Y continuamos versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué habían visto los discípulos hasta ese momento? Cosas grandes, maravillosas, asombrosas, increíbles, ¿sí? Pues después de todo eso ellos decían, ¿qué? O sea, ¿cómo se atreven a negarle la entrada al Cristo, a nuestro Señor? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego? O sea, ni siquiera están diciendo, Señor, ¿quieres tú mandar fuego?
Así ven que ellos dicen, ¿qué dicen? Que mandemos, ¿sí? Que descienda fuego y demás. Entonces, volviéndose él, o sea, ¿volviéndose qué? Volviéndose él, entonces yo me imagino la escena, ¿sí? Todos caminando. No así como en la película, ¿no? Que es todos con Head and Shoulders, no, pues todos caminando ahí por el desierto, ¿sí? Ahí, y de repente los discípulos empiezan a decir eso y es como que algo pasa con Jesús. Él se da la vuelta para decirles, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Por muy malo que sea, ¿por qué no le cae un rayo? Es que esa persona es muy mala, no tiene perdón de Dios. Te equivocas porque Jesús murió en una cruz por esa persona, aún por la persona que te ha hecho más daño. Por eso te dice, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Tremendo. Capítulo 10, Lucas 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y en versículo 8 dice, en cualquier ciudad que ustedes entren y los reciban, coman lo que le pongan por delante. Y ahí muchos dicen amén. Y sanen a los enfermos que en ella haya y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde no los reciban, ¿cierto? Salgan y límpiense el polvo de los pies. Versículo 16. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. Y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Y versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, ¿aún qué? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El ser más orgulloso, Satanás, y él dice, yo lo veía caer del cielo como un rayo. He aquí que yo les doy potestad a ustedes de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan. Alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y en aquella misma hora, Jesús se puso muy alegre en el espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y versículo 23 dice, volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y quisieron oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Y qué han visto ellos? ¿Qué han escuchado? Maravilla tras maravilla, ¿sí? Cosas grandes, hermosas y preciosas. Versículo 38. Lucas 10, 38. Y aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir aquí sola? Dile pues que me ayude. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y continúa, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos han estado con Jesús
evento tras evento, por llamarlo de alguna manera. No quiero decir que sean eventos como los pensamos hoy en día. O sea, situación tras situación tras situación. Muertos resucitan, endemoniados son liberados, personas son sanadas, personas con problemas graves son sanadas. Yo iba a decir, ¿qué más puedo decir? Ya dije lo mayor. Un muerto, ¿sí? 2 muertos son resucitados. Poder sale de él y una mujer que no había podido ser sanada durante muchos años es sanada. Están una noche en una barca, se desata una tormenta y Jesús dice, cálmate y cállate. Y la tormenta se calma, se calla, o sea, el clima lo obedece. Y todo esto los maravillaba y todo. Pero en los evangelios, la única cosa que los discípulos le piden a Jesús que le enseñen es a orar. O sea, ellos están presenciando unas maravillas que ni siquiera ellos, ¿sí?, han logrado hacer. Han logrado hacer unas porque Él les ha dicho, vayan y hagan esto, y sobre esa palabra se han ido y las han hecho. Pero han visto otras. Vieron cómo a un ciego, en otro evangelio nos cuenta, le coloca lodo en sus ojos, ¿cierto? A otro lo manda que se lave y es limpio. Y lo único que ellos, o sea, la única petición que hacen ellos de Jesús, enséñanos, es a orar. O sea, lo único que los lleva a ellos decir, lo único no, pero me refiero a aquello que los evangelios nos relatan, que van y le dicen, enséñanos, ¿es a qué? A orar. ¿Cómo oraba Jesús? O sea, ¿cómo sería su oración? De poderosa, y no piensen en nuestros conceptos, ¿no?, de gritar mucho, pero ¿cómo sería su oración? ¿Cómo sería su relación con el Padre, con Dios? ¿Cómo sería su hablar con Dios y escucharlo? Que impactó de tal manera a sus discípulos que es lo único que le piden que les enseñe. Enséñanos a orar. O sea, no vamos a encontrar que diga, enséñanos a liderar, enséñanos a hacer campañas, enséñanos a liberar. No, enséñanos a orar. Enséñanos cómo dirigir, ¿sí?, tus ovejas, enséñanos esto, lo otro. No, enséñanos a orar, enséñanos cómo estudiar la palabra. No, enséñanos a qué? A orar. ¿Cómo sería de poderosa la oración de Jesús? Y es hermoso porque en Lucas 3, cuando comenzamos, el primer versículo que leímos, Lucas 3:21, dice, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. ¿Y qué? Pero, ¿haciendo qué? Orando. O sea, mientras oraba, ¿el cielo qué? Se abrió. Y no sé ustedes, pero yo he leído muchas veces estos pasajes y no había notado esa parte de que él estaba orando. O sea, siempre yo en mi memoria, en lo que recordaba cuando citaba estos versículos, yo decía, ay Jesús, asciende de las aguas y el cielo se abre. Pero no había visto esta dinámica donde él ora y mientras ora, porque dice, y orando, ¿cierto? Presente continuo, el cielo se abre y ¿quién habla? El Padre. El Padre. El Padre. Y los discípulos van y le dicen, enséñanos a orar. Y muchas veces nosotros vemos la oración como lo básico. Cuando es la esencia de nuestra fe. Es parte de la esencia de nuestra fe. Porque en Juan 17:3 nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has
Y dice, esta es la vida eterna. O sea, la vida eterna no es tan solo un lugar, ¿cierto? En el reino de los cielos, no es tan solo la entrada al reino de los cielos. La vida eterna es conocer a Dios y ser conocidos por Él. Es conocer a Dios y ser conocidos por Él. Y los discípulos tienen la oportunidad de pedirle a Jesús, de ser impactados por Él, de ver maravilla tras maravilla tras maravilla. O sea, yo personalmente le hubiera dicho a Jesús, enséñame a enseñar. ¿Sí? O sea, enséñame a hablar con autoridad, enséñame ¿sí? A enseñar con autoridad. De pronto algunos hubieran dicho, Señor, sana a mi familiar, ven a donde mi mamá y predícale, ¿sí? Enséñame a predicar, enséñame a evangelizar. Todas estas cosas. Enséñame a multiplicar. Multiplicación de alimentos, o sea, imagínense qué maravilloso, ¿sí? Y si tú eres un dueño de un negocio, de una panadería o algo, enséñame a multiplicar, ¿sí? Hago un solo pan y todo el día del mismo, tomen. Enséñame, o sea, a veces tenemos unos anhelos en nuestro corazón que no está mal tenerlos, pero está mal si nos perdemos de la esencia, si dejamos de lado la esencia. Es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Y los discípulos dicen, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Nosotros tenemos un privilegio tan hermoso porque Jesús ha muerto por nuestros pecados, ha muerto y ha recibido el castigo, ¿cierto? La ira de Dios se desató en esa cruz. Todos los pecados pasados, presentes y futuros, fueron ahí, condenados, ¿sí? Fueron ahí, se desató la ira sobre ellos en la cruz. Él cargó y se dice que se hizo pecado en Romanos. Murió por nuestros pecados, todo lo que nos podía separar de Él quedó en la cruz, muerto y crucificado. Y Él resucita, ¿cierto? Para darnos una nueva vida. Su Espíritu Santo viene a nosotros. Y en Hebreos nos dice, el velo se ha rasgado y nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. O sea, tenemos el privilegio de acercarnos confiadamente, ¿a dónde? Al trono, a donde el Padre. Y a veces en nuestro caminar podemos ver la oración como algo más. Como aquello que hacemos antes de comer, aquello que hacemos antes de dormir, aquello que hacemos cuando vamos a viajar. Y a veces la tomamos de una manera tan ligera que se convierte como en una muletilla. Como si no oro no va a pasar algo bueno. Y no reconocemos que estamos haciendo el acto más maravilloso, que es que podemos hablar y escuchar a aquel que lo formó todo. O sea, el Dios del universo nos escucha. El Dios del universo nos escucha. Y no solo eso, sino que es un Dios cercano. O sea, Jesús continúa. Voy a enseñarles a orar, dice Él. No lo dice, lo estoy diciendo yo. Dice, y les digo, y cuando oren, digan, versículo Lucas 11:2, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Padre qué? Nuestro. ¿Y cómo comienza? Padre. No dice Jehová de los ejércitos, Yahweh, Elohim. No dice Jehová mi sanador, Jehová mi proveedor. No dice los nombres, ¿cierto? Que tenemos de atributos de Dios. No le dice todopoderoso. ¿Cómo comienza? Padre nuestro. Padre nuestro. O sea, el Dios maravilloso, precioso, sublime, santo, que formó todo, puso en marcha todo el universo, lo visible y lo invisible. Jesús dice, díganle Padre. Cuando se acerquen a Él, ¿cómo le van a decir? Padre nuestro.
Padre nuestro. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y continúa hablando de la oración. Y les dijo, versículo 5, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle en la mesa? Aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, ya está muy tarde, ¿cierto? Estoy trasnochado, tengo parciales, tengo un trabajo para mañana, etc. Y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantar ni dártelos. ¿Saben algo? Dice Jesús, ¿no? Les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Cuántos aquí han hecho favores? Sí, o sea, porque como, bueno, ya llego aquí, pues sí, ya, toma, o esto, lo otro, ¿sí? Puedes estar muy ocupado, pero llega alguien a pedirte algo y tú no le vas a decir no, sino que tú, estoy tan ocupado, pero está bien. Sí, o sea, toma, o estoy tan cansado, pero está bien. Yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Versículo 10, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y continúa versículo 11, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes son malos, o sea, si ustedes que son malos, perdón, si ustedes siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Enséñanos a orar. Y ellos les dicen, Jesús les dice, Padre nuestro. Comienza estableciendo la relación, la identidad. Dice, ustedes cuando oren, párense sobre la plataforma de que son hijos, no de que son esclavos, no digan Señor nuestro, no digan esto y lo otro. No quiere decir que Él no sea Señor, ni que nosotros no seamos siervos de Él, pero todo parte del hecho de que Él es Padre, de que Él es Padre. Y yo no sé ustedes, pero a mí me pareció tan maravilloso que milagro tras milagro, y lo repito, lo he repetido muchas veces porque es lo que más me impactó, lo único que ellos le piden a Jesús es enséñanos a orar. No dice enséñanos, ¿sí?, a ser mejores líderes, enséñanos a cambiar el mundo, enséñanos a hacer esto, lo otro, enséñanos a manejar las finanzas, ¿sí? Todo eso se da y parte de una relación con Él. O sea, la esencia es la relación con el Padre. O sea, lo que más les impactaba a los discípulos no era lo que Jesús hacía, aunque eso los maravillaba, pero lo que nos muestra aquí es que de las cosas que más les impactaba era cómo Jesús tenía una relación con Dios. Y ellos querían aprender a relacionarse con Dios. Eso es hermoso y es precioso. Y a veces nosotros perdemos de vista, le digo, esa enseñanza, sí, fue para mí, sí, el Señor hablando a mí, exhortándome. Entonces no estoy así, sí, soy así, contándoles lo que el Señor me dijo y, sí, me dijo, diles también. Y a veces con el tiempo perdemos esa esencia, ese reconocer lo maravilloso que es Dios y el privilegio que es estar a sus pies, el privilegio que es el orar. A veces estamos de afán, entonces, ora. Señor, gracias por los alimentos. ¿Qué estamos haciendo? Cuando la oración es entrar y hablar con el Padre, aquel cuyo nombre es Santo. Y ahí voy a Nehemías, todo esto comenzó con Nehemías 1:4. Fue aquí hacemos un material que se llama Tiempo con Dios, ¿sí? Es un libro que cada día tiene una porción de la Escritura
para uno leer y meditar en ella. Se llama Tiempo con Dios. Es para que, aparte de lo que el Señor nos guía a leer, ¿cierto? Y a meditar día tras día, pues todos podamos estar leyendo una misma porción de la palabra para que cuando nos veamos en los grupos de amigos, pues compartamos, ¿cierto? De lo que el Señor nos ha dado sobre un mismo pasaje y podamos extraerle aún más, ¿sí? Más enseñanza para nuestras vidas, para transformar, ser transformados y transformar. Y en el versículo 4 dijo, Nehemías 1, 4, él llega y escucha, ¿cierto? Leamos del versículo 3. El resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Y Nehemías escucha esas palabras y él escribe, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y ahí me impactó muchísimo, porque dice, se sentó, lloró, le dolió, ayunó, oró. Luego vemos que también él actuó, ¿cierto? Pero lo que más me impactó es que dice, y todas estas cosas, o sea, y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué dice? Oré delante del Dios de los cielos. Y Eliseo y Elías solían decir, Jehová en cuya presencia estoy. Y llega Nehemías y dice, hice todas estas cosas delante del Dios de los cielos. Y lo que sentía en mi corazón era, Jorge, tú cuando oras, ¿delante de quién estás? Tú cuando lees tu Biblia, ¿delante de quién estás? Tú cuando enseñas, ¿delante de quién estás? O sea, ¿por qué lo haces? Cuando haces el libro devocional, los de la alabanza, ¿delante de quién están los siervos? ¿Están delante de Ceci que les va a revisar? Y entonces lo tienen que hacer rápido y llenarlo. O sea, ¿delante de quién estamos cuando hacemos las cosas? Cuando venimos al culto. Muchas personas, bueno, no muchas, perdón, no generalices, Jorge. Algunas personas no vinieron hoy y no van a venir mañana porque el pastor Hernando y la pastora Diana no están. ¿Delante de quién estás? O sea, ¿por quién haces lo que haces? Cuando oras para dar gracias por los alimentos, ¿lo haces porque están las personas ahí alrededor? ¿Delante de quién estás? Oh, está el pastor, oh, está esta persona, oremos por los alimentos. Si no, ya me hubiera comido todo. ¿Delante de quién estás? Esa es la pregunta. Cuando vas al grupo de amigos, es para que el pastor no me moleste porque cada 8 días allá me dice, y ya fuiste al grupo de amigos, entonces voy a ir para quitármelo de encima. O sea, ¿por quién y para quién estás haciendo las cosas? Y bueno, como eso es gratis, ¿no? Pero el tema es oración. El tema es delante de quién estás cuando oras. En presencia de quién oras. Cuando Jesús entra al templo se indigna. ¿Recuerdan? Voltea las mesas, saca a los que estaban ahí vendiendo, que tenían tratos ahí legales con los sacerdotes. Y él dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y entonces, cuando tenemos un concepto religioso de lo que es la casa de Dios, pensamos en este edificio. Y pensamos, ¿por qué allá atrás venden entonces comida? Voy a ir a volcarle la mesa a la señora. Y resulta que se nos olvida, ¿cierto? 1 Corintios 6, 2 Corintios 6, ¿saben? Que dice Pablo, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen? Tú eres la casa
de oración para todas las naciones. Porque en el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido, pero la casa de Dios no. Porque la casa de Dios somos nosotros. Somos la casa de oración para todas las naciones. Delante de quién estás, en quién hemos creído, a quién acudimos cuando tenemos dificultades. A veces el conocimiento envanece tanto, enceguece y nos vuelve tan cínicos. Aún el conocimiento de las cosas que llamamos espirituales, lo digo por experiencia, la mía. Mi esposa es hermosa y preciosa, ella por todo ora. Pero hubo un punto, ¿sí?, hace no mucho, en que yo me empecé a endurecer en esa área. Y ella me decía, ora por mí. Me duele la cabeza, por ejemplo. Y yo empecé a orar por ella. Le decía, pues te duele porque no comiste, porque no hiciste esto. La recriminaba. Le decía, tómate el agua y verás que te mejoras. Y empecé a apagar esa parte. Empecé a enfriarme en esa parte. Entonces cuando el Señor llega y dice, cuando vemos en Lucas 11, que los discípulos van y le dicen a él, enséñanos a orar, ¿sí? A mí me ha sacudido mucho en este último mes, 2 meses, me ha sacudido tanto el Señor en ese tema. Y me ha recordado, ustedes son la casa de oración. Ustedes, no este lugar únicamente, sí, o sea, ustedes. Ustedes son la casa de oración. Cuando una persona tiene un problema y esto, ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos entregando? ¿A quién estamos acudiendo? O a veces hacemos la oración por hacerla, sin recordar delante de quién estás, ¿no? Señor, y sánala, tómate esta aspirina. Pero la oración es como lo que hacemos de paso o por cumplir. No estoy diciendo, oren y no le den, ¿sí? Lo que digo es, de pronto por eso no vemos esa dinámica del poder de Dios fluyendo como esperaríamos o como leemos, porque creemos que es decir el conjuro adecuado y ya no funcionó, entonces, y no entramos en reconocer su presencia. Entonces la invitación en esta noche es para que cada vez que vayamos a orar, los que no están orando, oren sin cesar, no sin cesar, sino sin cesar, dice la Escritura. Los que no están orando, oren, pero háganlo bien. Y los que estamos orando, hagámoslo bien. O sea, si la oración tiene que ser enseñada es porque hay manera de orar que no es tan adecuada. Por eso Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, piden para ustedes. Y llega Jesús y les enseña a orar y les enseña una oración que no es para ellos, no es para ellos solos. Comienza diciendo, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a mí tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿cierto? Haz tu voluntad en mi vida y en nuestras vidas, así nos cueste lágrimas y la vida misma. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cómo oras? Cuando oras en casa, ¿cómo oras? ¿Oras por la congregación? ¿Oras por el grupo de amigos? ¿Oras por la comunidad? Oh Señor, dame, bendíceme, que me vaya bien en mi entrevista, que me vaya bien en esto, que me vaya bien en mi matrimonio, que me vaya bien en esto. Mi. Y el Señor viene y dice, no, oren y nosotros. Perdónanos, como también nosotros perdonamos. ¿Por qué? Porque hay veces en que nos pasan cosas y nosotros no queremos perdonar. Y requerimos, ¿cierto?, de ese poder de Dios para perdonar y también de las personas que nos rodean para decirnos, ¿sabes algo? Si esa situación fue muy dura para nuestra casa, pero vamos a perdonar. Vamos a dejar eso a un lado. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no me dejes caer en tentación, por favor. ¿No qué? No nos dejes caer en tentación. Más, líbranos del mal o del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Y es hermoso, es precioso. Entonces, el desafío antes de que
lee la palabra al pastor Alfonso. El desafío es a orar reconociendo delante de quién estamos. Si no tenemos tiempo, no oremos. ¿En qué sentido? Hacerlo así a las carreras, no. Eso no es oración, ¿sí? Eso es perpetuar una deshonra. Úpale. Ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que voy a orar, digo, Padre, yo quiero tener comunión contigo. Padre, voy a orar. Mañana voy a orar, voy a dedicarme 1 hora a orar, ¿cierto? Y me levanto y empiezo a orar. Y empiezo, Padre esto, Padre lo otro, y empiezo a orar y oro y pasa. No sé si ustedes han sentido eso. Y oro, digamos, y fue a las 6 de la mañana, por ejemplo. Un ejemplo, a las 6 de la mañana empiezo a orar. Y yo siento que he orado un montón y miro el reloj, 6:05. ¿Se les ha pasado? Entonces, bueno, voy a leer la palabra. Y empiezo a leer y a orar y a decir, qué hermoso, Padre, wow, sí, como tú nos hablas y nos da palabra. Y leo. Yo siento que he leído. 6:10. Pongamos el CD y colocamos el CD y la canción y, ¿cierto? Nos postramos y escuchamos la canción y la tomamos, la alabamos y demás y sentimos que hemos cantado. Miramos el reloj, 6:15. ¿Sí? Y pareciera que, y decimos, no, ¿y falta cuánto? 45 minutos. ¿Sí les ha pasado? Y a veces eso produce desánimo y decimos, esto no es para nosotros. Pero la oración es un acto de fe. Porque tú hablas creyendo que alguien escucha y tú callas creyendo que alguien habla. Muchas veces la oración se vuelve una carga porque no escuchamos o porque hablamos demasiado rápido por salir del paso y no reconocemos delante de quién estamos. ¿No les ha pasado que ustedes comienzan a orar? Y Padre, te pido por la congregación y te pido por los grupos de amigos, te pido para que mi grupo de amigos de este jueves tengo ontología o no. Este jueves como que tengo la cita, ¿será que voy a llegar tarde al grupo de amigos? No, yo creo que me va a tocar, ¿será que tengo pico y placa? ¿Tengo pico y placa? ¿No tengo pico y placa? No, me toca coger el zip y la tarjeta la recargué. Padre, perdón. Padre, te pido, Señor, para que... ¿Les ha pasado eso? Sí, Señor. A todos nos pasa. Eso nos pasa y es parte del entrenarnos en la oración. O sea, a veces tenemos un concepto, ¿cierto? De la oración de que vamos a llegar ahí porque vemos predicadores, vemos en la congregación. O sea, aquí es muy fácil concentrarse en la oración. O sea, si yo empiezo a orar, y ustedes me están escuchando y demás, y esta dinámica de comunidad hace que sea más fácil. Yo no voy a empezar a hablar del recibo. ¿Pagué el recibo? Ve, la administración la va a haber pagado. Imagínense yo aquí, ¿cierto? Todos orando en alabanza y tocando el piano. Sí, Señor, quiero estar a tus pies. Oye, los zapatos, no los reclamé. No, ¿y qué me voy a poner el martes que tengo la cita en la embajada? ¿Sí? Porque hay un aspecto de quién me está escuchando. Y volvemos a lo mismo. ¿Delante de quién estás? La oración, nos hemos acostumbrado a hablar muy rápido. Pero la oración es un asunto no tanto de hablar, sino de escuchar y también de hablar muy pausado, reconociendo delante de quién estamos. Cuando tú oras un poco pausado, eso te ayuda a recordar delante de quién estás. Cuando tú oras, incluso ayudado de las Escrituras, tomas un salmo como el Salmo 23 y decides comenzar a orarlo. Y dices, lo lees y dices, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y empiezas a orar sobre eso que leíste. Padre, tú eres mi pastor, tú eres nuestro pastor, porque es en comunidad. Nada nos ha de faltar, nada le ha de faltar a mi casa. Y empiezas a orar. Y luego continúas con el siguiente versículo.
y lo comienzas a orar, pero de una manera pausada y demás. O sea, lo que siento que el Padre nos llama es a deleitarnos en orar, reconociendo nuestras debilidades, de las cuales nos reímos, ¿cierto? Esos minutos ahí que no pasan. La oración no se trata de tiempo, se trata de calidad. La oración no se trata de tiempo, se trata de calidad. ¿Mm? Ahora, no vayan al otro extremo de aquellos que bajo esa bandera oran, ¿sí? Dicen 3 frases y ya oré. No, o sea, todo tiene su lugar. Así como yo debo estar constantemente durante mi vida hablando con mi Padre y pidiendo que me haga presenciar y ser partícipe de sus maravillas, de igual manera es importante tener unas citas solas, porque hay mucha distracción a nuestro alrededor, aún en nuestras casas. Cuando convivimos con más personas, hay distracciones, esto, lo otro. Por eso es necesario a veces tomar un lugar, un retiro, como en el que están ahora una parte de las mujeres de la congregación. ¿Delante de quién estás? Cuando ores, cuando tomes la cena, cuando vengas a la congregación, cuando vayas a tu grupo de amigos, cuando hagas tu devocional, por favor, no lo hagas para los hombres, no lo hagamos para otros, no lo hagamos para los que nos puedan ver o no ver. Hagámoslo para Dios. Hagámoslo delante de Él.